Buenas a todos. Vamos a hablar de las escalas de esfuerzo percibido en los deportes de resistencia. Bien, la escala que yo utilizo habitualmente es la escala de Borg. Estas escalas son bastante interesantes para aplicarlas en el entrenamiento, porque nos permiten medir la carga interna que ha supuesto ese entrenamiento en nuestros deportistas. Y como veis, no tiene ningún misterio, son bastante simples. Por un lado tendríamos la puntuación y por otro lado tendríamos la valoración del esfuerzo, ¿vale? La valoración del esfuerzo iría asociada a una puntuación, de tal forma que nuestro atleta nos puede decir un número y ahí entendemos si el esfuerzo ha sido pues moderado, duro, muy duro, etcétera, etcétera. Bien, esta prueba va muy bien dirigida para gente con experiencia en este tipo de deportes, en deportes de resistencia. Es decir, si se la pasamos a alguien muy joven o un recientemente iniciado en el deporte o en el deporte de resistencia, es muy probable que no sepa percibir correctamente sus sensaciones. Entonces puede ser que nos diga que para él es un esfuerzo muy alto cuando en realidad no lo es. ¿Vale? Por eso, para poder utilizar esta escala de manera efectiva, es muy importante un proceso en el que nuestros deportistas nos vayan dando constantemente feedback, nos vayan diciendo lo que le van pareciendo los entrenamientos durante un tiempo largo para poder sacar conclusiones, claro. Esta escala la podemos utilizar también durante las pruebas de esfuerzo. Es decir, el deportista, después de hacer un escalón, ¿no? Al acabar el escalón de la prueba de esfuerzo, nos puede decir un dato muy valioso que sería su número, su puntuación del escalón. De tal forma que después de haber hecho la prueba de esfuerzo y tener valores como la frecuencia cardíaca o el nivel de ácido láctico, pues lo podríamos tener asociado también a una valoración del esfuerzo. Y esto nos permitiría pues, conocer más sobre el deportista. ¿Y cómo podríamos aplicar en los entrenamientos esta escala de esfuerzo? Muy bien. Por un lado, podríamos aplicarlo preguntando al atleta al final del entrenamiento que nos diga su valoración, pero nos lo tendría que decir justo al acabar, ¿vale? No nos lo podría decir cuando está haciendo los estiramientos o cuando esté en la ducha, porque su percepción va a ser mucho menor del esfuerzo. Entonces podríamos decirle al final del entrenamiento que nos diga una valoración general. Esto es bastante eficaz si solo hemos hecho pues, una serie larga, o también se puede preguntar si hemos hecho varias series. En esta escala de esfuerzo podemos encontrar algunos puntos muy importantes que van a depender de la percepción y del estado de forma de nuestro atleta. Bien, entre 11 y 12, la mayoría de los atletas tiene su umbral aeróbico, ¿vale? Aquí es donde estaría en la mayoría de los atletas el umbral aeróbico. Y entre 15 y 16, un esfuerzo duro probablemente sería un indicador del umbral anaeróbico. Como ya os digo, esto pues depende de cada persona, es totalmente individual la percepción del esfuerzo de cada uno, pero bueno, son unos indicadores interesantes. Y lo podríamos ver con la prueba del esfuerzo, efectivamente. Por aquí, más o menos, el atleta debería tener unos 4 milimoles de lactato, y a partir de aquí ya se empezaría a acumular el ácido láctico de tal forma que no se podría aclarar. Es decir, hasta aquí la acumulación de ácido láctico sería progresiva, habría un pequeño repunte en el umbral aeróbico, pero a partir de la percepción de esfuerzo en 15 y 16 se empezaría a acumular ya de forma exponencial, de forma muy elevada. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podríamos aplicar esta herramienta para nuestros entrenamientos. Bien, en primer lugar, vamos a imaginarnos que nos toca un entrenamiento de 6 series de 1000, ¿vale? Y queremos hacer las 6 series de 1000 a la intensidad que sería del umbral anaeróbico, ¿vale? Es decir, la intensidad que tenemos asociada
al número 15 en la escala de esfuerzo, la intensidad que hemos dado, porque aquí es donde hemos dado 4 milimoles y determinamos que ahí está nuestro umbral anaeróbico, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a poner las 6 series de 1000. Bien. Bueno, empezamos en nuestra intensidad de trabajo al umbral anaeróbico y nuestro atleta nos dice un 15. Vale. Nos ha dado la sensación más o menos esperada. Está bien. La primera serie bien. La ha hecho al ritmo o a la intensidad que queríamos. Todo correcto. La siguiente serie nos dice 16. Bueno, pues también está bien, ¿no? Tiene un poco de fatiga acumulada. Está bien. Está trabajando también muy en su zona umbral anaeróbico o muy cercana a ella. La siguiente serie nos dice 17. Ya se empieza a desviar un poco de lo que sería su intensidad del umbral anaeróbico. Y la siguiente serie nos dice 19. Entonces, ¿qué pasa? Que si seguimos a partir de ahora, es muy probable que nuestro atleta no nos termine el entrenamiento, ¿vale? O si nos lo termina va a ser a costa de fatigarlo al máximo, ¿vale? No va a ser un entrenamiento en el objetivo que nos habíamos planteado de entrenar el umbral anaeróbico. Porque si aquí ya está por 19, las siguientes series si las acaba, las va a acabar sufriendo muchísimo. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Aquí tendríamos que tomar una decisión. Podríamos o cortar el entrenamiento o bajar la intensidad en las siguientes series que quedan. Bajar la intensidad que nosotros estimemos oportuno, de tal forma de que aquí nos diga un 16 y aquí pues otro 16. De esta forma, incluso esto lo podríamos haber hecho antes. Si conocemos a nuestro atleta, nos podríamos haber anticipado antes y aquí cuando nos ha dicho 17, saber que si seguimos esta intensidad o algo más superior y haber cortado aquí antes de que nos diga 19, que está ya casi en un esfuerzo máximo. Bien, otra forma que tendríamos de mirar esto, de valorar el esfuerzo, sería al final de todas las series. Preguntarle justo al acabar todas las series. Nos va a dar una valoración del esfuerzo más global en función de todo el entrenamiento, ¿vale? Y seguramente pues no va a ser un 15 o un 16, seguramente sea un poco más alto, ¿no? Porque está fatigado de haber hecho todo. Igual nos dice un 17, 18. Bueno, esto también pues es eficaz para series en zona aeróbica, series de eficiencia aeróbica de larga duración, pues sí que lo podemos preguntar. Sí que le podemos preguntar si es una sola serie al final del entrenamiento. Pero bueno, eso va a depender de nuestros gustos y de cómo tengamos planificado hacerlo, cómo nos funciona a nosotros y demás. Y nada, muchas gracias a todos y un saludo.